Muy bien, bueno, hace un ratito estaban ustedes investigando cuál era la diferencia entre un polígono regular y un polígono irregular, ¿verdad? Voy a dibujar por acá este software de GeoGebra. Él me permite dibujar eh, lo que yo necesite. Entonces aquí podemos ver que trae la herramienta polígono. Entonces yo voy aquí, trazo un vértice y lo voy colocando, coloco la cantidad que yo necesite. Bien, y ahí tengo 6 vértices, ¿verdad? Y los vértices están unidos entre sí por segmentos, ¿ok? Ahora, si ustedes, bueno, voy a ver si puedo hacerlo más grande, la vista de texto. Opción. Bueno, para ver, no sé si realmente en la pantalla al estar proyectando se vaya a ver, pero ok, veámoslo así si quieren. Vean que este segmento, el segmento A mide 3,69 unidades, el B 4,44, el C 3,79, el D 6,43 y bueno, el E 3,81, el F tal. Entonces, ¿qué es a lo que yo quiero llegar con eso? Bueno, aquí se me ha formado una una figura cerrada, porque vemos que todos los lados están conectados con otro y no queda ninguna abertura. ¿Sí? Un polígono debe ser cerrado, no puede ser una figura abierta. Ujú. Entonces es una figura cerrada, en la cual, bueno, cada uno de estos segmentos se llaman lados del polígono y vimos que son diferentes entre sí. O sea, no tiene medidas que sean iguales entre ellas. Puede ser que tal vez, no sé, el lado A y el lado C sean iguales, tal vez, pero todos juntos no logran ser iguales. Ahora, pasa algo también con los ángulos. Vamos a poner aquí ángulos, tocamos la figura. Vean aquí los angulitos. Ahí están, ahí aparecen bien grandes para que los puedan observar bien. Si ustedes ven con detenimiento, los ángulos son diferentes entre sí también. Todos son diferentes. 78, 138, 165, 83, 117, 137. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a este polígono? Bueno, que sus lados son desiguales y sus medidas de ángulos internos también son diferentes. A esto se le conoce como un polígono irregular, ¿verdad? Y vean que yo puedo empezar a mover los vértices y sigo teniendo una figura cerrada, pero si empiezo a revisar lado por lado y vértice, perdón, y ángulo por ángulo, me van a seguir siendo diferentes. ¿Ok? Vamos a abrir un archivo nuevo. El software también me permite calcular, o perdón, dibujar otro tipo de polígonos, que también ustedes los investigaron, son los polígonos regulares. Entonces yo le doy aquí opción polígono regular, me dibujo un segmentillo y vamos a ver, digamos que sea una figura de 7 vértices. Ahí, aquí está. Es una figura de 7 vértices. Si tomamos la medida de los lados, vamos a ver aquí, yo creo que se puede buscar para que ustedes vean que no les miento. Distancia, longitud, yo voy a ir tocando los lados y él me va mostrando las medidas.
de cada uno de los lados. Y entonces, ¿qué es lo que salta a la vista? Bueno, que todos los lados miden exactamente lo mismo. Todos miden lo mismo. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, ¿qué pasará con los ángulos? Bueno, si buscamos aquí ángulo y le damos clic, podemos ver, dice todos, ay, perdón, se me fue doble. Todos miden 128,57 aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un polígono regular, todos los lados miden igual y todos los ángulos internos también miden igual. ¿Ok? Miden exactamente lo mismo. Así que esa es la gran diferencia que hay entre los dos polígonos. Los irregulares tienen lados distintos y ángulos internos distintos. Y los polígonos regulares tienen eh, lados iguales en su medida y ángulos internos también iguales. ¿Sí? Esa es la gran ventaja que tenemos con los polígonos regulares. Y cuando son de tipo regular, como tienen estas igualdades entre ángulos y lados, podemos encontrar algunas propiedades o también fórmulas que nos permiten determinar, por ejemplo, cómo se mide cada uno de estos ángulos internos o los ángulos externos también. Entonces, vamos a ir viendo algunos conceptos por allí. Para eso, bueno, vamos a crear una nueva figura. Bien, vamos a borrar entonces la figura que teníamos por ahí. Vamos a crear un nuevo polígono regular de 6 lados. Ahí lo tenemos, es un hexágono. Y bueno, sus elementos básicos. Cada uno de estos puntitos, ya ustedes saben cómo se llaman desde séptimo año, ¿verdad? Que serían los vértices. ¿Ok? Los vértices. Entonces, los polígonos de tipo regular tienen una característica muy particular. Yo puedo encontrar un centro, vean, voy a poner aquí un centro. A ese puntito de ahí le vamos a llamar centro. ¿Ok? Vamos a desaparecer este y este. Este punto, el punto G, es el centro de mi polígono. ¿Ok? Desde el centro de mi polígono, yo puedo trazar un segmento desde el centro hasta cualquiera de los vértices. Por ejemplo, ese o este de aquí. Esos segmentos que acabo de trazar se llaman radios. Y uno dice, qué raro, pero ¿por qué un radio? Los que tienen radios son los círculos. Bueno, vean qué interesante. Si yo dibujo una circunferencia y le pongo como centro el centro del polígono y toco algún vértice, el polígono queda metido dentro de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual a estos segmentos se les llama radios, ¿sí? Porque por fuera del polígono hay una circunferencia invisible que se puede dibujar. Y entonces, el radio del polígono, logran observar ustedes que también es el radio de la circunferencia. Entonces, ¿cómo se llama este segmento de acá? Un radio, ¿sí? Un radio. También puedo dibujar un ángulo. Ay, perdón. Es que GeoGebra a veces me lo tira en otro orden, no el que yo quiero. Vamos a ver aquí. Bien, este angulito que se formó acá, ¿quién es el que lo forma? Bueno, está formado por dos radios que son consecutivos, este de aquí y este de acá. Y en el centro tiene el vértice
el vértice central, o sea, es el centro del polígono. Entonces, este ángulo que he dibujado se llama ángulo central. ¿Mm? Es un ángulo formado por el centro del polígono y dos radios consecutivos. Bueno, vamos a ir desapareciendo por acá algunos elementos para que no estorben tanto. Y escondamos la circunferencia también. Ok, entonces ya vimos que son los lados, ya vimos que es un radio, ya vimos que es un ángulo central. También vamos a formar aquí una perpendicular. Esta línea es perpendicular al lado. ¿Qué quiere decir que sea perpendicular? Bueno, lo que significa es que forma un ángulo recto, el lado con este segmento o con esta recta que acabo de trazar. Entonces, yo voy a dibujar un puntito por aquí, voy a esconder la recta y ahora sí vean, me voy a dibujar un segmento que va desde el centro hasta el lado, hasta ese puntito. Pero cuando yo mide el ángulo, vean lo que pasa. Pueden observar que este segmento que yo tracé desde el centro hasta el lado forma un ángulo de 90 grados, o sea, es un ángulo recto. Quiere decir que este segmentito junto con el lado forman eh, un ángulo de 90 grados y por lo tanto decimos que este segmento es perpendicular con el lado. ¿Cómo se llama este segmento? No es un radio, porque los radios van desde el centro hasta los vértices. En cambio, este va desde el centro hasta el lado y es perpendicular. A eso se le llama una apotema. ¿Sí? Apotema. Es una apotema. Y también podemos trazar ángulos internos y externos. Vamos a borrar este. La apotema la vamos a desaparecer. Los ángulos internos son, por ejemplo, este de aquí. Es un ángulo formado por tres vértices consecutivos, ¿verdad? En este caso, B, A y F. Son tres vértices seguidos. Entonces, ellos tres forman este ángulo interno. O lo podemos ver de otra manera. Es un ángulo que se forma por un vértice y dos lados seguidos, ¿verdad? Podemos formar otro por aquí, por ejemplo, este de acá. Bueno, es que se hizo por fuera, perdón. Este de aquí. ¿Quién forma este ángulo? Bueno, este lado más este lado y el ángulo está ubicado en el vértice D. Eso se llaman ángulos internos. Pero también tenemos ángulos externos. Por ejemplo, yo me voy a dibujar una recta que pasa por ahí. Vean que esa recta es como si yo agarrara el lado ED, y lo hubiera estirado. ¿Sí? O sea, se prolonga infinitamente. Entonces, yo puedo formar un ángulo por fuera. Por ejemplo, aquí, este angulito de aquí. Este ángulo que se formó por fuera, vean que se forma con un lado y la prolongación de otro. Ese se llama un ángulo externo. ¿Sí? Ese es un ángulo externo. Entonces vimos que hay ángulos centrales, ángulos internos, ángulos externos. Tenemos también los lados del polígono, los radios y las apotemas. Y
algo que me falta calcular o que me falta mostrarles son las diagonales. Una diagonal es un segmento que se traza desde un vértice cualquiera hasta otro vértice que no sea consecutivo. Por ejemplo, aquí estoy en C. Si yo dibujo un segmento hasta B, eso no es una diagonal. Vean que lo que se formó fue un lado, porque B y C son vértices que están seguidos, son consecutivos. Entonces, ¿cuál podría ser una diagonal? Podría ser esta, C con E, eso es una diagonal, o C con F, es otra diagonal, C con A es otra diagonal. Son las únicas diagonales que puedo dibujar desde el punto C. Desde un solo punto yo puedo dibujar cierta cantidad de diagonales. Y en general puedo, para cada uno de los vértices, sacar todas las diagonales posibles y contar cuántas hay. Y para eso hay una fórmula. Entonces, una vez que ya hemos identificado los elementos, van ustedes a investigar, em, van a investigar lo siguiente. Vamos a colocarlo por aquí. Lo que debo investigar es, primero, cuánto mide o cuánto suman todos los ángulos centrales. Vamos a investigar eso. ¿Cuánto suman los ángulos centrales? Luego, ¿cómo se calcula la medida de un ángulo central? Solo de uno, de un ángulo central. Tercero, ¿cuánto suman? ¿Cuánto suman los ángulos externos? Si usted agarra todos los ángulos externos, eso le da una cierta suma. ¿Cuánto suman los ángulos externos? Cuatro. ¿Cuánto, perdón, cómo se calcula la medida de un ángulo externo? Hasta el momento, esas cuatro primeras preguntas son muy fáciles. Realmente no les va a llevar mucho tiempo investigarlo. La quinta es una fórmula que me permite saber cómo se calcula la suma de los ángulos internos. Cuando usted suma los ángulos internos, hay una fórmula que le permite determinar cuánto mide. Y cómo se calcula la medida de un ángulo interno. No la suma, sino de un solo ángulo interno. ¿Cómo se calcula la medida de un solo ángulo interno? Esas dos fórmulas son bastante interesantes. La pregunta número 7: ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice? O sea, si yo tomo un vértice, por ejemplo este, el B, ¿cuántas diagonales puedo dibujar desde ahí? Ujú. Obviamente eso depende de la figura. Si es una figura de 7 lados, de 8, de 9, de 20, va a cambiar la cantidad. Por eso es que hay una fórmula que me permite determinar. Y la pregunta 8:
cuántas diagonales se pueden trazar en general. Se pueden trazar en general en el polígono. Bien, así que van a investigar eso. Realmente son fórmulas que se encuentran muy fácilmente, pero hay que leer, ¿verdad? Los links que ustedes abran tienen que leerlos para que realmente puedan encontrar ahí la fórmula. Como les digo, la fórmula depende de cuántos lados tenga la figura. Así que bueno, pues ánimo, vamos a buscarlas y las revisaremos entonces en el cuaderno cuando tengamos clase nuevamente. Muchas gracias.